Bienvenidos a un nuevo video en el cual armaremos el fascículo 65 del Bismarck. En este caso tenemos dos luces que van a ir colocadas en esta plataforma, la cual vamos a colocar en esta pieza que ya tenemos de antes. Va a ir colocada en esta parte. Los cables van a estar pasados por estos orificios cuadrados. Y no se olviden de identificar los cables, que va a ser bastante útil para después. Van a venir todos en estos entramados. Uno va a venir uno por cada uno. Y van a venir ya justo el que es de un juego de luces y el otro es otro juego. Para que lo puedan separar, así como dice, yo lo puse un lado y el otro para que no se mezclen. Así es más fácil armarlo, más que nada. Un poquito de orden en las piezas nomás. Yo me equivoqué, bueno, le puse el identificador de cable, por costumbre, siempre se lo pongo antes para no perderlo. Pero vamos a tener que pasar esta base que tiene ese cuadradito ahí, por el LED, todo hasta así, y tiene que llegar hasta acá. No llega hasta acá, está ahí. Pues lo ponemos así, por acá como siempre. Y una vez que está colocado empezamos a armar la luz. Después se va a apoyar acá y vamos a colocarlo. Así que, no me equivoqué. Iba así. No tenía en la cabeza de que lo había armado al revés. Bueno, para este caso vamos a necesitar el pegamento, el alicate para sacarle el entramado y cortarle bien para que quede bien redondito. Y sacar la rebarba que falte, que sobre. ¿Vieron? Pero nada, eso va a ser todo. Así que vamos a tener que armar esto y ya vamos a tenerlo todas las piezas chiquitas unidas a este de manera que no lo vamos a perder. Así que bueno, sin más, pongamos manos a la obra. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill
your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Bueno, así es como le va a terminar quedando. Estas son de los fascículos que más me gusta armar porque sentimos que avanzamos, porque armamos muchas cosas. Siempre recuerden limpiar la punta de pegamento después de usarlo y taparlo, por si acaso. Ya me pasó, se me tapó varias veces otro pegamento. Y ya tienen todos los colores identificados. Cuesta un poquito pasar por los orificios de acá. Si le puse el identificador como le puse yo. Yo se lo puse más que nada porque después me olvido. Entonces se lo voy pasando. No me preocupo tanto por hacer un poquito más de trabajo en los orificios. Si lo revisas bien, de que peguen bien, no hay ningún problema, no se van a despegar para nada. Como pueden ver, le ponemos este protector. Por ejemplo, esta luz me quedó un poquito torcida, así que todavía tengo tiempo de maniobrarla antes de que seque el pegamento y quede más rígido. Este se me torció un poquito, pero lo dejé, ya ahí quedó perfecto. Lo voy a dejar ahí hasta que seque. Y el otro, por ejemplo, quedó ya bien alineado como me gustaría a mí que quede. Si se preguntan por qué voy pasando de un lado al otro, es más que nada para darle tiempo al pegamento para que se seque y haga que la pieza esté más rígida para trabajar. Y de esa manera puedo trabajar más tranquilo de que no voy a estar despegando piezas a cada rato. La luz yo le puse pegamento a una de las tapitas, pero es porque se caía. La otra entró a presión, así que se la dejé así como está. No es necesario que le pongamos porque no la vamos a estar moviendo todo el tiempo. Entonces, una vez que la ponemos en la posición que queremos, ahí va a quedar y se acabó. No es para que estemos moviéndola. Siempre tienen que tener cuidado con el pegamento. Poner la cantidad necesaria, ni más ni menos. Y en caso de que, por ejemplo, haya quedado un poquito, una vez que está secando, no cuando seca, pues es más difícil, más duro se pone. Se lo pueden quitar un poquito. No le hagan mucha fuerza porque recuerden que esto lo que hace es deshacer el plástico para que se funda y se haga uno solo. Pero bueno, hasta acá el video de hoy y nos vemos en la próxima. Adiós.